Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a esos santos hermanos, gloria al Señor. Le habla a su hermano Santiago Miguel, gloria al Señor, desde aquí, desde Santo Domingo Este. Amén, gloria al Señor. Vine a impartir un tema muy interesante con cada uno de ustedes. Espero que les sea de bendición, lo compartan y se suscriban al canal. Amén. Santiago Miguel, le dan me gusta para que YouTube lo expanda. Amén, gloria al Señor. Quiero partir un tema muy interesante. Estaremos leyendo las escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 en adelante. Gloria al Señor. Las palabras son leídas honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ellas dicen así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Primera de Corintios 6, del 3 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Quiero explicar o de darte una exhortación, un pequeño estudio acerca de este tema muy interesante. Quiero ponerle como tema: un pastor rebelde a la sana enseñanza por no ser sano en la fe. Gloria al Señor. Voy a repetir el tema: un pastor rebelde a la sana enseñanza por no ser sano en la fe. Amén, gloria al Señor. Para los que no saben, un pastor en aquello entonces era alguien que pastoreaba una oveja, gloria al Señor, o era alguien que pastoreaba un grupo de personas, o era alguien que dirigía delante, gloria al Señor, a una grey o a una manada, gloria al Señor. En estos tiempos, los pastores conocidos como los que dirigen la iglesia, gloria al Señor, como aquellos, como dice Hebreo, que han de dar cuenta al Señor el día, gloria al Señor, de que seamos arrebatados, y darán cuenta, sea bueno o sea malo, lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo y mientras dirigían la grey de Dios, sea en la iglesia o sea, gloria al Señor, en cualquier lugar donde se hayan encontrado o hayan establecido algún campo blanco, gloria al Señor. Por eso queremos hablarte de este tema muy interesante, gloria al Señor, en este día, la cual es un tema muy favorable en estos tiempos difíciles, gloria al Señor. ¿Por qué un pastor, gloria al Señor? Los pastores son aquellas personas, gloria al Señor, que van a dar cuenta al Señor por cada oveja, si una se pierde, si una se salva, dependiendo, gloria al Señor. He escuchado algunos comentarios acerca de los pastores, gloria al Señor, que dicen, gloria al Señor, que si la oveja se pierden, ellos van a dar cuenta a Dios. Sí, es que toma una pausa ahí. Si una oveja se pierde por estar en fornicación, en adulterio, pues eso usted no va a dar cuenta a Dios por eso, porque son personas que usted le predicó la verdad, le dijo la verdad, y ellos no se quieren volver de su error, ellos no se quieren volver de su corrupción. Por eso usted no se va a perder, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que cada uno cargue su propia cruz. Y si yo soy pastor del Señor de una congregación, yo no me voy a perder porque tú andes por ahí de rebelde. Escucha bien, yo no me voy a perder porque tú andes por ahí vistiendo como tú quieres, vistiendo como una sensual y todo esas cosas, gloria al Señor. O sea, que tú tienes que vestir para Dios con pudor y modestia como te manda la Biblia. No importa cómo tú seas, no importa quién tú seas. La Biblia se lo explica a anciana y no anciana, gloria al Señor. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué un pastor rebelde a las sanas enseñanzas? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores, gloria al Señor, que han corrompido las casas de Dios. Dios dijo en aquellos tiempos: mi casa será llamada casa de oración, gloria al Señor. Si alguien ha corrompido las casas de Dios, gloria al Señor, son ustedes los pastores. Los que se han dejado infiltrar, gloria al Señor, esos espíritus, los cuales están atacando su mente y su vida espiritual en la congregación. Y han metido mucha apostasía y herejía, cosas las cuales no están en la Biblia. Cosas las cuales Dios de antemano, gloria al Señor, la predestinó y la confirmó a su santo, gloria al Señor, y nos dijo que iban a pasar, iban a acontecer todas estas cosas. Por eso nosotros te estamos dando esta enseñanza, o te estoy dando esta enseñanza para que entiendas lo que está pasando en estos tiempos. Puede ser posible, gloria al Señor, con un pastor corrupto o una pastora corrupta, gloria al Señor, te ponga en disciplina por nada, hasta por tu respaldar una congregación de sana doctrina, una sana enseñanza
Enseñanza es doctrina como la Biblia lo establece. Y muchas personas no quieren recibir la sana enseñanza. ¿Qué es una sana enseñanza? La sana enseñanza es una palabra cuando alguien es sano, cuando alguien es puro y es purificado. Gloria al Señor. Para alguien ser purificado necesita recibir lo que es el arrepentimiento si se encuentra en el mundo y convertirse de todo su pecado. Tú puedes estar arrepentido de algo, de algún pecado, de algo, pero si tú no te conviertes, o sea, si tú no restauras esas cosas en las cuales tú estás en contra de Dios y eres enemigo de Dios porque te uniste al mundo, a todos los deleites, la fiesta pagana, todas las cosas que hacen en el mundo, los rudimentos del mundo, los cuales son contrarios a la sana enseñanza de Jesucristo, por un pastor rebelde y contrario, sea lo que sea, si es pastor o no pastor. O sea, lo primero que se establece en la escritura es que un pastor está dirigido para dirigir una grey de Dios, no por fuerza, como la Biblia lo establece. Todo aquel que esté dirigiendo la grey de Dios por fuerza va a tener que dar cuenta que el día en el tribunal, sea bueno o sea malo lo que haya hecho. Por eso, cada persona debe tener claro dónde está posicionado. Hay gente que se han cambiado de iglesia, de congregación, porque ven que el pastor no tiene un conocimiento, no tiene, el Señor, la mente abierta, ni la revelación para lo que está pasando dentro de la congregación. La gente pecan, pasan al púlpito como de da la gana, porque son pastores que están, el Señor, contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, y te lo vamos a probar. Gloria al Señor. O sea, alguien que es rebelde, alguien que no obedece los mandatos que se le da del cielo. Gloria al Señor. No te estoy hablando de las cosas terrenales, te estoy hablando de las cosas las cuales Dios te estableció, que las cuales tú tienes que cumplir como pastor y primero como siervo, porque antes de llegar a ser pastor o pastora, tú fuiste una sierva, fuiste una misionera y fuiste una evangelista o un evangelista. O sea, la humildad es muy necesaria en estos últimos tiempos, porque los pastores han perdido la humildad. Gloria al Señor. Ellos, gloria al Señor, tienen envidia, como dice la Biblia, cuando alguien está creciendo, le impiden la salida, porque hay la rebeldía, gloria al Señor, que sale, es un pastor rebelde y una pastora rebelde. Todo aquel, gloria al Señor, que no deje predicar la palabra está contrario a lo que dice las Escrituras. Todo aquel que establezca algo fuera de lo que está en las Escrituras es un apóstata o una apóstata, gloria al Señor. O sea, lo que te estoy explicando es que lo que está aconteciendo en los últimos tiempos, tiempos finales, el tiempo decisivo, donde, gloria al Señor, los miembros tienen guerra, gloria al Señor, con los mismos pastores. Los pastores, gloria al Señor, no quieren a los maestros que enseñan las sanas enseñanzas dentro de la congregación. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor, porque la sana enseñanza puede dar a entender al miembro, gloria al Señor, lo que está pasando dentro de la congregación. Pero ¿qué es lo que está pasando? La gente no quiere, gloria al Señor, tomar la alternativa, tomar, gloria al Señor, el control de lo que está pasando. Porque si Dios te dio una palabra sana, tú no puedes tener miedo que ningún evangelista vaya a tu congregación a predicarte la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la sana enseñanza? Es la puerta estrecha a la cual Dios estableció. En la puerta estrecha, gloria al Señor, no se aceptan nada, gloria al Señor, mundano. En la puerta estrecha no se aceptan ningún espíritu de fornicación. Todo eso va para afuera, ningún espíritu lascivioso, de lascivia, gente que han caído y se han corrompido porque se han apartado de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario de que tú vuelvas otra vez al redil como el hijo pródigo. Gloria al Señor. ¿Por qué son rebeldes? Cuando Dios habla con ellos, que le da un mensaje a la congregación de sana doctrina, de sana enseñanza, ellos se rehúsan. Ellos comienzan a patalearle al Señor. Le dicen, yo no voy a dar ese mensaje, gloria al Señor, porque los miembros se me atreven a él. Yo no voy a dar ese mensaje porque posiblemente, gloria al Señor, a la gente no le gusta y van a dejar de ofrendar lo cuarto que ellos ofrendan. Mira, que se vayan todos. No importa, gloria al Señor, lo que tú tienes que cumplir es lo que Dios te dice. Tú tienes que cumplir las cosas las cuales Dios te ha dado para que tú cumplas. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos a establecer estas cosas, gloria al Señor, por las Escrituras. El verso donde acabamos de leer, gloria al Señor, que es el libro Alabanzas al Cordero Santo de Timoteo, nos va a enseñar, gloria al Señor, lo que está pasando en muchos lugares. En el 6:3 donde acabamos de leer, gloria al Señor, la Biblia establece, gloria al Señor, un problema que está pasando, gloria al Señor, en aquel lugar, la cual el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, gloria al Señor. Le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. O sea,
Si alguien enseña otra cosa que no es conforme a las sanas enseñanzas, la sana enseñanza es la doctrina, las cosas que están en la iglesia, cuando te dicen a ti que usar arete no es nada, gloria al Señor, cuando te dicen que usar maquillaje no es nada, cuando te dicen que andar con falda corta no es nada, todo eso es pecado, todo eso es lascivia y tú estás seduciendo, gloria al Señor, y por tú seducir a un hombre o a alguien, gloria al Señor, ese es el pecado no es que tú te lo pongas solamente, sino que tú con eso seduces, varón, pero ¿qué voy a hacer? Con mi ropa yo peco, no, ese cuerpo no es tuyo, porque el día que tú te convertiste y aceptaste a Dios, tú oraste o te comprometiste, gloria al Señor, a serle fiel, gloria al Señor. Es igual que el matrimonio. Cuando tú te comprometes, gloria al Señor, hasta que la muerte los separe. No se pueden separar hasta que la muerte los separe. Así es cuando tú te conviertes, gloria al Señor. Tú tienes que estar, gloria al Señor, seguro de servirle a Dios, de abandonar todo. Porque hay gente que se han apartado y tenían todo, gloria al Señor, guardado en su casa. Tenían arete, gloria al Señor, guardado. Tenían pantalones, tenían jeans. Y cuando se descargan, tú dices, wow, se descarrió fulano. ¿Por qué se descarrió tan temprano, tan rápido? Es porque estaban, gloria al Señor, su mente todavía estaba corrompida. No había nacido, no había un nacimiento, gloria al Señor. Y por eso es necesario de que estos tipos de cosas se enseñen a la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor. O sea, cuando Jesucristo dice, y no se conforman a la sana palabra, Dios lo dijo. Él dijo que iban a haber gente que no iban a querer escuchar la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, que iban a haber gente, gloria al Señor, las cuales se iban a oponer a escuchar el mensaje de la sana doctrina. En estos tiempos se oponen a predicar el mensaje de la sana doctrina. Incluso se predica de todo. Hemos sido atacados, gloria al Señor, por los cuellos chinos, gloria al Señor. Cosas que son, gloria al Señor, de los santos, y estamos siendo atacados solamente por la forma de vestir. Escuche bien, si tú vistes normal, gloria al Señor, te atacan, gloria al Señor. Pero cuando te ven con cuello chino, gloria al Señor, dicen que tú eres RT. Aquí ninguno somos RT ni rajatabla, gloria al Señor. Nosotros somos gente sana doctrina que enseñamos las cosas como son, gloria al Señor. Incluso a nosotros no tienen la vista tanto encima, gloria al Señor, que si tú no saludas, dicen, hey, mira, y que esa doctrina y no saluda. Mentira, gloria al Señor. Si tú vienes y me dices eso, gloria al Señor, tú eres mundano, gloria al Señor, porque los sanos doctrinas saludamos. Gloria al Señor, si a ti no te saluda alguien por ahí, no es sana doctrina, pero nosotros te saludamos. Ahora bien, tú tienes que ser consciente por qué tú no atacas, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque son gente, gloria al Señor, rebelde a las escrituras. Tú no eres rebelde a mí. Tú no eres rebelde a lo que yo te estoy enseñando. Tú eres rebelde a las escrituras, lo cual lo dice, gloria al Señor. ¿Por qué hay mucha gente, pastores rebeldes, pastoras y misioneros rebeldes? ¿Por qué? Porque ellos se desviaron del santo mandamiento que les fue dado. Y ahora, gloria al Señor, están predicando el evangelio, gloria al Señor, en la carne, gloria al Señor, en la vida, en una vida pecaminosa, porque se olvidaron de vivir una vida consagrada a Dios. Se apartaron de los ayunos, dejaron de orar, gloria al Señor, dejaron la vigilia, gloria al Señor. Incluso ahora hacen media vigilia, gloria al Señor, y luego te meten un chocolate. Hacen una media vigilia, gloria al Señor, y te meten un plato de espagueti. Eso no es vigilia, eso es todo, gloria al Señor. En aquel tiempo se hacía una vigilia y era solamente para, gloria al Señor, para consagrarse a Dios. ¿Por qué? Dice, y a la doctrina que conforma la piedra. Ahora bien, gloria al Señor, hay muchas personas que dicen ser sana doctrina, que tienen sana enseñanza, pero que no son sanos en la fe. Estamos entrando en el tema que quiero entrar, gloria al Señor. Hay gente que enseñan sanas enseñanzas, o sea, predican sana doctrina, pero no son sanos en la fe. Escuche bien. Son, gloria al Señor, personas que predican la sana doctrina, pero que todavía no han sido circuncidados. Ay, papá, siento candela. Hay gente que todavía no han sido circuncidados, gente que todavía no han nacido de nuevo, y por eso el diablo lo está persiguiendo. Es tiempo de que tú despiertes, de que tú salgas de la jaula en la cual tú estás metida, gloria al Señor. O sea, es muy necesario de que, gloria al Señor, tus palabras sean conforme a una palabra piedad, porque mientras Dios estaba aquí, predicaba piedad, apiadarse de los demás, gloria al Señor. Si tú eres sana doctrina, tienes que apiadarte de los demás. O sea, eso no significa que nosotros no prediquemos la verdad. La verdad es la que liberta. Cristo lo dijo. Él dijo al Señor, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. No me diga, amigo del Señor, que la piedad, gloria al Señor, es lo que impide que prediquemos sana doctrina. No, eso es una herejía diabólica y animal que ha metido dentro de la congregación, de que los sanos doctrina no predican piedad. Eso es mentira del diablo y de Satanás, gloria al Señor, que el Señor los reprenda. Nosotros predicamos la sana doctrina, gloria al Señor, con la piedad, gloria al Señor. La piedad es apiadarse de alguien, tener misericordia de alguien. Y cuando nosotros les predicamos la verdad, eso se llama amor, eso se llama sufrir, gloria al Señor, por tus hermanos.
nosotros somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Como nosotros decimos, gloria al Señor, parte de un cuerpo. Pero si nosotros somos parte de un cuerpo, tenemos que vestir como, gloria al Señor, como la cabeza nos manda, gloria al Señor. Si la cabeza nos manda, gloria al Señor, a guardarnos para Dios, tenemos que guardarnos si somos del mismo cuerpo. No podemos ser solamente de un solo cuerpo cuando vayamos a actividades, cuando vayamos a congregación. También tenemos que ser sana doctrina cuando vayamos con el Señor a cualquier lugar, sea la universidad, sea la escuela, sea el trabajo. ¿Por qué? Porque la sana doctrina no es una moda, con el Señor. La sana doctrina no ha pasado de moda. Es algo que siempre, con el Señor, Dios lo ha establecido. Y la Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, el verso 4 dice que está envanecido. Escucha bien, el que no tiene, gloria al Señor, la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque ya es un rebelde, una gente que no acepta ni la corrección ni la palabra de Dios, porque el espíritu que le ha tomado es un espíritu de rebeldía. Entonces, por eso, por más que tú aconsejas a tu pastor, él no escucha. Por más que tú le expliques una cosa, él no escucha. ¿Por qué? Porque él es rebelde, gloria al Señor, a la palabra que te fueron dadas a ti, gloria al Señor. Y lo cual, dice la Biblia, gloria al Señor, que él se ha envanecido. Porque, o sea, él no puede recibir la palabra que tú le estás dando porque fue envanecido a la palabra del Señor que tú le diste. Por eso es necesario que tú avives lo que Dios te ha dado. Por eso, para ser sanos en la fe, es necesario de que tú aumentes, gloria al Señor, la pureza, la purificación. Dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones necias y contiendas de palabra. Escucha bien, él contiende. Él es un contencioso porque es rebelde a la palabra de Dios. Es alguien, gloria al Señor, que no tiene palabra. Dice que las cuestiones necias, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Tu pastor, si sospecha de ti, es alguien todavía rebelde, alguien que no ha sido purificado, alguien que todavía la sana enseñanza no la tiene establecida dentro de su corazón, sino que es alguien, gloria al Señor, aleluya, que está apartado de Dios. Es alguien que se olvidó de los mandamientos a los cuales Dios le dio. Amén. Dice que las cuales nacen envidia. Van a nacer envidia dentro de esos pastores, gloria al Señor, que no han sido circuncidados cuando el miembro se levanta o cuando el miembro Dios lo levanta. Pero hay pastores que son de Dios, que cuando el miembro se está levantando en gloria, en poder, gloria al Señor, ellos glorifican a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben la lucha que han cogido con ese miembro. Ellos dicen, ese miembro yo lo he preparado para Dios, para pelear, gloria al Señor, contra la guerra, contra los pleitos satánicos que se levantan en cualquier lugar. Pero cuando se comienzan a nacer envidia dentro de un corazón de un pastor, gloria al Señor, es porque todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha sido circuncidado. Por más que predique, por más que hable lengua, gloria al Señor, no está circuncidado, todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas, gloria al Señor, que tiene que tener un pastor es, gloria al Señor, el Espíritu Santo y fuego, y la manifestación de Dios, del fuego que lo quema, gloria al Señor. No habla siempre la misma lengua. El pastor de Dios, gloria al Señor, recibe el Espíritu Santo y fuego, la cual es, gloria al Señor, es quien te da los dones, que también el espíritu de revelación, los discernimientos de espíritu en la congregación. Hay pastores que no saben qué don tienen su miembro, no saben cómo ayudarlo, no saben cómo valorarlo. Muchos se van de la congregación porque no saben, no encuentran ahí la solución. Por eso es necesario de que este mensaje sea distribuido, gloria al Señor, en muchos lugares, porque hay pastores rebeldes y hay que solucionar esto ya. Hay gente que estamos enseñando la doctrina tal y como está en la Biblia. Que a ti te moleste como vista, no importa, gloria al Señor. A mí mismo me molesta, gloria al Señor, porque mi cuerpo no lo soporta, porque es la santidad de Dios. Además, esas personas que visten así, el Señor, que se guardan para Dios, tú no sabes de dónde Dios las ha rescatado, tú no sabes dónde han venido. Hay gente que son prostitutas que Dios las ha guardado, que ha cubierto, gloria al Señor. Gente que han sido rescatados, que en el mundo eran bebedores, el Señor, begaban con droga y han sido libertados. Por eso es necesario que ahora tú, gloria al Señor, no ataques a esa gente, sino que tú le digas, cúbrete para Dios, guárdate para Dios, sé irreprensible en toda tu manera, gloria al Señor, sea en el cuerpo, sea en el alma, sea en el espíritu. Guárdate para el día de Jesucristo. Ahora bien, dice el verso 5, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. O sea, esta gente está privada de la verdad. Ellos tienen la verdad dentro de su corazón y tú te preguntas, ¿cómo es? Si él sabe la verdad, si sabe, simple, está privado de la verdad. No puede, gloria al Señor, decir la verdad aunque la tenga. Ellos no pueden, gloria al Señor, dar honra al que honra merece, porque ellos están privados de la verdad. Son gente, gloria al Señor, que tienen su corazón entenebrecido
Son gente que se han apartado de Dios totalmente y por eso Dios, gloria al Señor, no cuenta con ellos, gloria al Señor. Por eso no avanza, por eso no hay un crecimiento en el lugar donde ellos se encuentran, sino mejor que se van, gloria al Señor. Aunque hagan cualquier campaña, cualquier actividad, los miembros se van, no permanecen. ¿Por qué? Porque están privados de la verdad, solamente quieren, gloria al Señor, beneficiarse del sustento de los miembros, gloria al Señor. Eso es bueno porque Dios dice que el que trabaja en el altar, que coma del altar. Pero, gloria al Señor, debe haber un manejo, gloria al Señor, en las cosas de Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. También tenemos que dice que toma la piedad como fuente de ganancia. O sea, Dios te dio la piedad para que tú la predicaras. No para que la tomara como fuente de ganancias. Predicar el evangelio para tu sustento, para comprar las cosas que te dan la gana. No, las cosas de Dios es para utilizarle las cosas de Dios. Pero las cosas que Dios te bendice y te da es para tu sustento, para las cosas de tu casa, para que tú hagas lo que tú quieras. Pero las cosas de Dios se utilizan para las cosas de Dios. Aleluya. Y es necesario de que tú abras la mente y abras tu entendimiento a las cosas las cuales Dios te esté explicando. Porque el Señor, la Biblia enseña algo más que quiero compartir contigo. El libro de de Tito, el Señor nos enseña, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sí no sean reverentes en sus portes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en el capítulo 2:12 de Tito dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por si tú no encuentras la palabra mundano, ello está en la Biblia, está en Tito capítulo 2, verso 12 y también está en Salmo. Gloria al Señor, porque la palabra mundana no la inventamos nosotros. Eso está en la Biblia y es todo aquel que vive conforme a las cosas las cuales están en el mundo. Ahora bien, si dice que enseñanza de la sana doctrina, no importa, es para grandes, para pequeños, para adultos, para todos. Gloria al Señor, o sea, que no se puede enseñar en la iglesia que solamente los jóvenes tienen que guardarse por causa de la calor. No, de ninguna manera. Esto es para todo aquel, gloria al Señor, que tiene que guardarse porque, nada más son los jóvenes que van para el cielo, gloria al Señor. Nada más son las ancianas que van para la iglesia, para el cielo. No, todos queremos ir para el cielo. Así que todos debemos de guardarnos igualmente para el Señor. Gloria al Señor, para que el día del rato del arrebatamiento estemos preparados todos para llegar al cielo. Gloria al Señor. También, gloria al Señor, otro verso bíblico que la cual podemos tomar, gloria al Señor, de lo que dice en las Sagradas Escrituras. Es un verso, gloria al Señor, que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria al Señor. Un tema, gloria al Señor. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien, hay doctrina de demonios. Hay doctrina, gloria al Señor, que estos espíritus entran en aquellos pastores rebeldes. Escuche bien esta enseñanza. Hay espíritus que entran en aquellas personas, gloria al Señor, las cuales son rebeldes, que no obedecen a la voz de Dios ni escuchan la voz de Dios, pero ellos hacen creer que escuchan la voz de Dios, siendo mentira, siendo una falsedad, gloria al Señor. Y por eso Dios lo va a juzgar en el secreto a esos tipos de pastores, ese tipo de gente, gloria al Señor, que son rebeldes al llamado, la cual Dios lo ha llamado. Por eso bien, dice que el Espíritu Santo dice claramente que los postreros tiempos apostatarán de la fe. O sea, que algo que te quiero decir, hay muchos pastores que están enseñando la sana enseñanza de Jesucristo, pero que ellos no son sanos en la fe. Es muy diferente. ¿Qué es un sano en la fe? Es una persona que está guardado, que está puro, gloria al Señor, que enseña algo con evidencia, alguien, gloria al Señor, que todo lo que hace, lo hace sano, lo hace con pureza, bajo purificación, bajo la orden del cielo. Pero alguien que enseña la sana enseñanza puede ser cualquiera. Hasta un impío puede enseñar la sana enseñanza. Ahora bien, él no debe porque no es cristiano. Ahora,
Este tipo de personas que están enseñando, gloria al Señor, la doctrina de demonios, son gente, gloria al Señor, que enseñan la apostasía, la herejía, gloria al Señor, que enseñan cosas las cuales no están en la Biblia, gloria al Señor, que es necesario de que tú despiertes, gloria al Señor, en el lugar donde tú te encuentras, gloria al Señor. Esa es la diferencia, gloria al Señor, de alguien que es sana doctrina, gloria al Señor, alguien que es sano en la fe, gloria al Señor. O sea, es necesario de que tu fe siempre se mantenga en alto, gloria al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, a cada hermano, gloria al Señor, el que escuche, suscríbete al canal, dale like de me gusta para que YouTube lo pueda expandir. Estaremos transmitiendo algunas enseñanzas para que, gloria al Señor, tú puedas saber lo que está pasando en el mundo espiritual. Gloria al Señor, estaremos transmitiendo algunos mensajes en estos días, gloria al Señor, la cual estamos libres para tu edificación, para que puedas mejorar, del Señor, tu ministerio, tu vida espiritual. Dale like al video y compártelo. Un placer. Mi nombre es Santiago Miguel.